Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Gaby, estás en mute. Hola, Fernando. Hola, Gabriela. Hola, Gaby. ¿Estás? Hola a todos, otra vez. Buenas tardes con todos nuevamente y bienvenidos a un nuevo webinar de nuestra construcción del plan de gobierno. Así que le doy la bienvenida el día de hoy a Fernando Muñoz, a Paco Salazar y a Gabriela Montalvo, que ya están con nosotros en nuestra plática. El día de hoy estaremos abordando entonces el patrimonio como una problemática y les quiero presentar el día de hoy a nuestros panelistas. Tenemos a Paco Salazar, que es un especialista en economía del desarrollo, es ingeniero y además es fotógrafo. Cuenta con una experiencia en investigación y gestión de proyectos urbanos, arquitectónicos, estudios de economía urbana e industria inmobiliaria. Además, ha trabajado como consultor externo dentro del municipio de Quito, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y también con la cooperación técnica alemana HIS y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Además, esta búsqueda ha permitido producir a lo largo de su carrera profesional grandes proyectos de espacio público icónicos y transformadores de su entorno. Así que bienvenido, Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le doy también la bienvenida a Gabriela Montalvo. Ella es economista, es feminista, ha hecho un posgrado y especialización superior en gestión cultural del patrimonio y además es máster en estudios de cultura. Desarrolla su campo de investigación en el cruce entre economía, cultura y feminismo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Gaby. Y Fernando Muchas Muñoz, gracias también. gracias. Y Fernando Muñoz es historiador, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, ha sido maestro en investigación en sociología política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y ha sido integrante del Seminario Permanente de Historia Política y el Grupo de Investigación y Transformación Social Ecológica del Ecuador, y es integrante del colectivo de la Organización Político-Cultural de Izquierdas. Así que ellos son nuestros panelistas del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos en estos webinars de construcción del plan de gobierno y ahora le voy a dar paso a cada uno de los panelistas. Recuerden, por favor, que cada uno tiene 7 minutos de intervención y voy a dar paso entonces a Paco para que inicie su ponencia. ¿Es todo tuyo el espacio? Gracias. Bueno, gracias. Es un gusto. Les agradezco muchísimo por la invitación. Eh, es, es agradable siempre pensar que el patrimonio puede invitarnos a conversar. A veces es un tema bastante árido y no suele ser parte de las agendas de discusión ni de las agendas políticas, y más aún a punto de entrar en una campaña y a punto de entrar en un proceso político. Eh, es importante, me parece interesante y agradezco muchísimo a ustedes el espacio para poder hablar de esto precisamente al arranque de esta campaña. Eh, Quiero saludar además a los panelistas, a ustedes. Gabriela, qué gusto verte. Fernando, qué gusto, estamos aquí. Creo que nos vamos a divertir un buen rato conversando de esto. Preparé una breve presentación que espero lograr hacer en 7 minutos. Así que les comparto. Yo, para pensar esta charla, para partir de hacerme esta pregunta, si nos parece esencial el patrimonio cultural en un proyecto de país, ¿por qué se lo debe tomar en cuenta? ¿Por qué lo tomamos en cuenta? O a veces, ¿por qué no lo tomamos en cuenta? Para eso quisiera hacer una brevísima aproximación histórica de lo que ha sucedido en cuanto a los derechos culturales, y creo que ese es un punto clave para entenderlo, cuál es el papel político que cumple el patrimonio. Y claro, desde la Declaratoria de Quito como Patrimonio de la Humanidad en el 78 hasta que se enunciaron los derechos culturales en nuestra Constitución de Montecristi ha corrido bastantísima historia. En el 78 nosotros vivíamos el penúltimo año de la dictadura militar, y en el 2006, y hasta el 2006, lo que pasó es que tuvimos un montón de inestabilidad política que estaba marcado sobre todo por el alineamiento de las organizaciones políticas tradicionales a unas agendas internacionales neoliberales que sistemáticamente habían desarticulado el aparato público en nombre de la austeridad y la privatización. Más o menos un déjà vu a estos días. El movimiento indígena
en los años 90 había marcado el terreno político, con unos sucesivos e importantes levantamientos que arrancaron en los 90 y demandaba desde la periferia unos recursos críticos y básicos para la subsistencia, agua y tierra, y soberanía nacional. ¿Sí? Entonces, esta globalización marcada por la banca nacional, que además andaba en crisis, nos terminaba imponiendo una cultura de centro comercial y una cultura que para mediados de los 90 había sustituido la calle como un espacio de encuentro para no encontrarnos prácticamente, para vivir segregados. Este es el arranque y de alguna manera desde ahí parte nuestra batalla por los derechos. Cuando llegamos a la Constitución de Montecristi sucedió que se encontró el levantamiento indígena del 99 con las tensiones del espacio público de Guayaquil, o con los debates de soberanía cultural de los cineastas, o con las demandas de los colectivos urbanos como los rockeros, que ahí en el mismo año 99, a la par del levantamiento, eran capaces de hacer un festival de rock que se llama el Rock Miñahui, que todavía se hace hasta estos días. Pero esto está marcado además por una interesantísima acción política en torno al patrimonio, que yo le llamo el no te beses en el parque. Y el no te beses en el parque es esa historia del famoso Malecón 2000 de Guayaquil, donde los socialcristianos hacen un proyecto de espacio público basado en el patrimonio, basado en las esculturas europeas que tenía Guayaquil en su antiguo malecón, y lo transforma prácticamente en un mall administrado por una fundación privada, un mall donde pueden convivir fácilmente el local de McDonald's con la estatua de José Joaquín Olmedo, ¿sí? Y administrado por una fundación privada. Casi que esto de la fundación privada es otro déjà vu a estos tiempos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba aquí? A la final, en torno al patrimonio, la alcaldía de Guayaquil, en los arranques de este proyecto comandada por León Febres Cordero, el icónico presidente neoliberal, ¿sí? Proponía una lectura secuestrada de la memoria y condicionaba a la población a decirle, vean, ustedes tienen que saber comportarse, no se me besan, no se sientan en las bancas, me vienen bien vestidos. Condicionaba para decirles que no estaban plenamente listos para ejercer su derecho a los espacios públicos. Si quizás con esa preocupación con la que buscaba cómo los guayaquileños debían vestirse, se hubiese preocupado porque existe alcantarizado, la historia de Guayaquil el día de hoy sería otra, ¿no? Y su historia en la pandemia posiblemente no hubiera sido tan dramática, ¿no? Sin embargo, esta generación de desconfianza en las mayorías sobre el patrimonio y esto de culpabilizarlos por su condición social, yo creo que lo que planteaba era una agenda oligárquica por excelencia, que es permitirte o no permitirte entrar en la civilización. Y en ese sentido, yo creo que el patrimonio ahí juega un papel que en el desarrollo que debemos entenderlo. Y para eso me he traído dos historias bien cortas, ¿no? Estas historias tienen una diferencia casi de 100 años entre sí, ¿no? La primera es la famosísima historia de José Domingo Lazo, que es un fotógrafo que tomaba fotografías de los edificios republicanos o de los palacios más importantes, y las tomaba para poder demostrar que en el Ecuador éramos capaces de ser tan ilustrados como en Europa. Pero José Domingo Lazo, ¿bien?, a estos espacios que en el futuro serían los espacios restaurados como nuestros futuros espacios patrimoniales, José Domingo Lazo les practicaba una operación fotográfica sumamente interesante. José Domingo Lazo, en acto fotográfico, excluía a los indígenas de las fotografías. Se tomaba el trabajo con un estilete de borrar cualquier cosa que tuviese un poncho. Y en esta imagen del Teatro Sucre vemos cómo fue desaparecido un indígena. Es curioso pensar, ¿no?, que precisamente estos serían los edificios que más adelante nosotros los preservaríamos como patrimonio, pero no solamente estábamos borrando a estos indígenas, estábamos borrando desde una condición de patrimonio, de quién la usa y con qué poder lo uso, a unos que no queríamos que los usen. Casi que el mismo acto de Febres Cordero. Y paralelamente a esta historia, les traigo otra, casi igual, que es igual a borrarse un indígena. Es el asesinato de un joven hip hopero que se llamaba Paul Guanuña, que a la policía le encontró pintando un graffiti. Paul Guanuña era de Zambisa. Los indígenas de Zambisa habían barrido y limpiado la ciudad por 500 años. El problema de Paul Guanuña es que pretendía ser grafitero, y para la policía grafitero no era un concepto que podía ser compatible con
con su raza, con ser indígena, ¿sí? Y eso provoca que Paul Guañuña sea asesinado. Mientras José Domingo Lazo era capaz de borrar a los indígenas, la policía en el año 2007 era capaz, en cambio de desaparecer a una persona, matarla, asesinarla, por no cumplir su rol histórico, por no cumplir su rol de población subalterna excluyente. Estas son las tensiones del patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio no estamos hablando en realidad de edificios bonitos, estamos hablando de estas historias. Y precisamente es en esta tensión en la que debemos ser capaces de pensar un país y debemos ser capaces de construir y plantear propuestas. Esta es una imagen, y tendrán que disculparme la cantidad de fotos, pero ese es un problema que yo tengo, que no puedo hablar si no pongo fotos de intermedio. Esta es una imagen de la antigua terminal terrestre del Cumandá. Para el año 2006, el terminal terrestre había sido desocupado porque Quito ya no daba más con los buses que entraban, con todos los buses interprovinciales que entraban al sector del Cumandá, y la administración de ese entonces, del alcalde Moncayo, había planteado convertirlo en parqueadero y en parque, porque consideraban que al centro histórico le faltaban parqueadero para los autos y parques para que pueda tener éxitos en el mercado inmobiliario. Ya sabemos que al mercado inmobiliario no necesariamente acceden los pobres del país, ¿sí? Sin embargo, a este proyecto tuvo un problema. No pudo ejecutarse con ese guión porque a la final se le cruzó la Constitución que ya había sido aprobada y para el año 2008 este proyecto tiene que pensarse de otra forma. Y ya no se piensa en una lógica de exclusión, sino que se piensa en una lógica ciudadana y de barrios, ¿no? Es ahí cuando el Cumandá no se transforma en un parqueadero, ni se transforma en un centro comercial, sino que se transforma en un espacio destinado a la salud y a la salud, al deporte y a la actividad física, como lo han visto, que funciona ahora, y tiene un tremendo éxito. Y tiene un tremendo éxito porque precisamente se trata de un uso alternativo del patrimonio, porque se trata de un espacio donde a la final la gente va y cumple con sus derechos, es capaz de ejercer sus derechos. A diferencia del Malecón 2000, ¿sí? El Cumandá se convierte en un espacio incluyente, diverso. No necesita las marcas, no necesita el mall, no necesita el McDonald's para funcionar, pero sobre todo es capaz de reactivar un circuito económico alrededor de él. Yo he puesto estos ejemplos porque quiero cerrar mi exposición hablando de un caso de estos días. El caso de estos días es la cervecería Pilsener. El municipio de Quito la está derrocando. La está derrocando porque es simplemente un complejo industrial de 1960 y aparentemente no tiene ningún tipo de valor patrimonial, pese a quedar en un barrio obrero y pese a que esta fábrica puede representar a la final el esfuerzo de las migraciones internas que vinieron con la cebada a producir la cerveza. El barrio obrero donde se asienta esta fábrica, el histórico barrio obrero donde se asienta esta fábrica, tiene un 24% de trabajadores en servicios, un 28% de profesionales y técnicos, y un 15% de su población todavía son técnicos, operarios y obreros. ¿Saben qué va a pasar en esta fábrica? Pues en esta fábrica se va a construir un mall, ¿sí? Se va a construir un centro comercial, un sitio genérico. Su destrucción está pensada para liberar un espacio para una inversión privada y dedicarse a un comercio de artículos importados de la China. O sea, podríamos decir que es la anti-industria. Ahí es exactamente donde estamos, en unos momentos en que no entendemos al patrimonio en su condición sobre el desarrollo. Sé que ando pasado 2 minutos, pero en 1 minuto más cierro, así que les pido disculpas por los minutos extendidos. Para cerrar, quisiera en el entorno de estas tensiones planteadas muy rápidamente, plantearnos el dónde estamos. Y estamos en un momento en que la ciudadanía lo que nos va a pedir y lo que va a demandar es que ya no pensemos el patrimonio en función de cuántas iglesias iluminamos o cuántas iglesias terminan restauradas. Nos van a pedir en función de cuánto somos capaces de representar esas luchas del rock o las consignas antirracistas del espacio público o el antitaurino. Y nos van a pedir que seamos capaces de reconocernos en los derechos a nuestro cuerpo y a las luchas de las comunidades LGTBI, ¿sí? Estos son los avances que han sucedido.
Y esa es la agenda que nos plantea el patrimonio en términos globales para el desarrollo. Para hablar esta charla, y esta es mi última diapositiva, ¿sí?, me enviaron un marco de temas sobre los que deberíamos hablar. Y claro, lo que a mí más me preocupó es que estaba marcada la cultura en un cuadradito dentro del marco social. Bueno, yo tengo una mala noticia, esa era la condición del 2006, esa es la condición de la cultura preconstituyente. A partir de Montecristi y del esfuerzo que hemos hecho y en el que ha trabajado la ciudadanía y el Ecuador en la evolución de la cultura, ya la cultura no se representa en un casillero, se representa en muchísimos otros más casilleros. Y esos casilleros son posiblemente estos que hemos marcado aquí en verde. Y esa es la agenda del 2021. Pensar que un patrimonio que sea capaz de enfrentar esos contenidos. Y ya no pensar el marco económico en el sector agroproductivo, de industrias o de oportunidades laborales, sino que no solo se trata de turismo, es la maracuyá, el conocimiento ancestral, la memoria de los ecosistemas, cómo manejamos nosotros nuestras capacidades de la diversidad de país en términos de la economía, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, muy rápidamente he tratado de poner en escena las tensiones del patrimonio, la forma como lo hemos enfrentado, quizás por ahí uno que otro reto, pero sobre todo me parece importante cerrar con esta diapositiva. Entender que si vamos a hablar de patrimonio, no vamos a hablar del cuadradito chiquito en rojo, que mínimamente tendremos que hablar de todas esas marcas verdes en la pantalla. Mil gracias. Muchísimas gracias, Paco, y de verdad, muchísimas gracias sobre todo por esta última diapositiva que creo que le ha generado a la audiencia una nueva perspectiva de qué es el patrimonio. Lo hiciste conmigo la primera vez que hablamos, y es que estamos encasillados en pensar que el patrimonio está netamente ligado a lo cultural. Así que ya seguiremos conversando más adelante en la parte de diálogo. Te agradezco muchísimo y me gustaría darle paso ahora a que venga Gaby a la exposición y que nos hable de su parte. No sé si es que tienes tal vez una diapositiva que compartirnos, y pues si no, te doy la ponencia para que puedas comenzar. Y no, muchas gracias, Gabriela. Y no tengo diapositivas, yo prefiero conversar y hablar un poco más. Bueno, a mí también me ha tocado un tema que es bastante complejo de tratar, ¿no? Que es esta relación entre la economía y la cultura, y bueno, que se concreta un poco cuando estamos hablando específicamente del patrimonio, porque tendemos a pensar además en esta relación más amplia, economía y cultura, y ahí hay que empezar preguntándose qué es la cultura, ¿no? Que es una cosa así como muy amplia y que tiene diferentes definiciones, y los conceptos tienen distintos alcances, ¿no? Entonces, bueno, es una relación además que siempre yo encuentro que genera resistencias, genera varias resistencias, sobre todo del lado de la cultura, ¿no? Más que del lado económico, y se tiende a pensar que la economía siempre lo que quiere es como medir, cuantificar, monetizar y ponerle precio. Y entonces, claro, surge esta resistencia, ¿no? Porque la cultura es algo tan amplio y es algo que tiene definitivamente otros valores, ¿sí?, que van muchísimo más allá del valor monetario, ¿no? Entonces ahí lo que yo quisiera empezar es haciendo un análisis de desde qué tipo de economía estamos planteando esta relación entre economía y cultura, ¿no? Porque lo que veo es que siempre esta relación está pensada desde la economía tradicional, neoclásica, ortodoxa. Y esta es una economía que tiene una mirada específica sobre la economía, pero también sobre todos los temas de la vida que tienen relación con ella, ¿no? Entonces, los economistas que se han dedicado y las economistas que se han dedicado a estudiar esta relación siempre empiezan como analizando el concepto de valor para la economía y el concepto de valor cultural. Y me parece que aquí está la clave también de esta relación y de estas resistencias, ¿no? Porque en el lado de lo cultural, digamos, los economistas además hemos tratado de entender que están una serie de
de valores que no son susceptibles de ser cuantificados, al menos fácilmente, ¿no? Cuantificados y mucho menos monetizados o traducidos a precio, que tienen que ver con el legado, que tienen que ver con la autenticidad, que tienen que ver con lo que significa la herencia, que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con el gusto, con todo esto que es parte del arte, del patrimonio, de la cultura. Pero desde el lado económico, estamos partiendo también de un concepto específico de valor. Ahí más bien a mí me gusta acordarme de que la economía es una ciencia social y no es una ciencia exacta, que es una ciencia social que además surgió de filósofos que estaban pensando en el bienestar de las personas, que estaban pensando en términos como que son tan bonitos como la felicidad o el placer, y no estaban pensando necesariamente en los términos que ahora asociamos a lo económico, ¿no? Como pueden ser ganancia o rentabilidad o este otro término en el que me voy a quedar un poquito más, que es el de la utilidad, ¿no? Entonces, tener en claro que la economía surgió de estas preocupaciones por la felicidad y por el placer y por el bienestar humano, y no necesariamente de un pensamiento ligado a la ganancia, ¿no? En términos financieros o en términos monetarios. Y esto es importante porque justamente desde aquí se marca una diferencia entre el concepto de valor, que es con el que surge la economía, a qué le damos valor, ¿no? Entonces, la economía surge pensando que tiene valor de uso, que tiene valor de cambio y cómo operan esas relaciones, ¿no? Mientras que en algún momento de la historia económica, este valor se identificó con el término de utilidad. Y entonces, esto es importante porque la utilidad es un término mucho más restringido, mucho más ligado además a el pensamiento utilitarista y ni siquiera a la filosofía utilitarista en sentido más amplio, ¿no? Que también estaba pensando, de alguna manera los filósofos utilitarios también estaban pensando en el placer, sino a la economía utilitarista, que vino de la mano con el marginalismo, con la introducción del análisis cuantitativo en términos ya de funciones, por ejemplo, en economía, que es muy útil, ¿no? Y que además es un análisis también fascinante y válido, pero que en algún momento se llegó a confundir a la misma economía con ese digamos, con ese paradigma de pensamiento. Y entonces, tanto se mezcló eso que ahora en las escuelas de economía les dicen a los estudiantes que el concepto de economía es la ciencia o el campo de conocimiento que estudia cómo se pueden distribuir los recursos escasos, ¿no? Cómo se puede distribuir la escasez ante una necesidad infinita. Y entonces se asocia esta manera de pensar y esta manera de concebir no solo lo económico, sino el mundo en general que tiene que ver con la escasez, con la ciencia económica o con el campo de pensamiento de lo económico, cuando este en realidad es mucho más amplio que esa manera específica de ver el mundo y de verla. Y de ahí se empieza a asociar dentro de la economía el término de valor con el concepto de utilidad. Y en lo económico, el concepto de utilidad se refiere a todo aquello que tiene que producir ganancia, que tiene que maximizar los beneficios, minimizando los costos. Y es el concepto que se traslada al análisis económico de la cultura y que se traslada al análisis económico también del patrimonio. Y es de ahí de donde surgen estas miradas que nosotros pensamos o que podemos pensar que son las miradas económicas sobre la cultura, pero no son las únicas. Estas de cuánto podemos ganar del patrimonio. Es decir, el patrimonio es susceptible de ser mirado, analizado, estudiado por la economía en la medida en que el patrimonio produzca ganancia, en la medida en que se pueda extraer
beneficios económicos. Entonces vamos a asociarlo con la industria del turismo. Vamos a asociarlo con la industria del espectáculo. Entonces el patio vuelve un campo subsidiario de estas otras áreas o actividades económicas, y es pensado siempre en función de la ganancia que pueda producir, ¿no? Entonces, decirles que esa mirada parte de una manera específica de ver la economía, que además tiene relación con una manera específica, además de ver el mundo, que es esta mirada utilitaria que nace con la industrialización, que corresponde al capitalismo, a la modernidad. Es decir, es en este marco de pensamiento que surge esta mirada, pero no es la única posible para hacer un análisis económico del patrimonio, y mucho menos un análisis económico o un acercamiento desde la economía a la cultura. Entonces, desde mi punto de vista personal, desde mi experiencia personal de trabajo, de investigación y de acercamiento a la cultura desde la economía, he tenido que ir ampliando esa mirada, saliendo del marco de la economía tradicional y neoclásica, porque además llega un punto en el que esta economía resulta insuficiente para poder ver todo lo que hay y todo lo que implica el patrimonio, ¿no? Como decía el Paco, es un campo en el que tienen que ver las relaciones, y siempre que estamos hablando de las relaciones estamos hablando del poder, y eso se traslada también inevitablemente al campo del análisis económico. Entonces, para mí personalmente ha sido necesario ir ampliando este campo, esta posibilidad de análisis desde la economía, y entonces he tenido que irme saliendo de este marco tradicional y ortodoxo de la economía neoclásica, ¿no? Y he encontrado que además digamos, estas restricciones siempre ofrecen, al igual que la mayoría de los espacios de análisis de la modernidad, ¿no?, estas lógicas dicotómicas, ¿no? Entonces siempre es algo que es, si es que es valioso o no es valioso, si es que es, y eso en lo económico se traslada a calificar a algo de productivo o improductivo. Entonces, si es que no produce ese tipo de riqueza económica en el que estamos acostumbrados a pensar, entendemos que algo es considerado improductivo y por tanto no es digno ni siquiera de ser considerado en los análisis. Y se vuelve productivo solamente en el momento en el que comprobamos, como es lo que pasa, por ejemplo, con las cuentas satélites de cultura, que demuestran que estas son actividades que generan riqueza en ese sentido, que producen valor agregado, que generan ganancia. Entonces resulta que es digna, digamos, y la cultura de ser mirada por la economía, cuando la relación entre la economía y la cultura va muchísimo más allá de ese tipo de ganancia en el que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Y desde ahí es que va mi propuesta de pensar también a todo lo que sucede en el campo cultural, digamos, a todas estas actividades, intercambios, procesos, transacciones que se requieren para, voy a utilizar este término, para producir, digamos, bienes o servicios culturales, para producir expresiones culturales, para producir expresiones artísticas. Se necesitan de una serie de actividades que son parte de la economía, independientemente de que al final generen o no generen estas ganancias, ¿no? O sea, se necesita insumos, se necesita un espacio, se necesita que la misma persona o grupo de personas que los producen se reproduzcan a sí mismas, ¿no? Y entonces todos esos son procesos que también son parte del análisis económico. Para lograr ampliar este campo de estudio, entonces yo he recurrido
al campo de pensamiento en el que empecé realmente mi trabajo profesional, que es el campo de la economía feminista, ¿no? Entonces, para mí fue como hacer un clic en algún momento y decir, claro, estuve buscando todo el tiempo herramientas en la economía tradicional cuando siempre tuve al alcance de mi mano las poderosas herramientas que ofrece la economía feminista para ampliar esa mirada, ¿no? Y entonces es desde ahí que yo propongo una mirada para comprender justamente esto que consideramos improductivo, que consideramos que no es parte del análisis tradicional, porque en algún momento ha sido feminizado por este análisis ortodoxo en el que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Entonces, he descubierto que hay varias claves para entender cómo ha sido feminizado el campo de la cultura, el campo del arte. El campo del trabajo en el arte es absolutamente feminizado, por ejemplo, es no porque en él trabajen o se encuentren más mujeres, sino porque ha sido considerado desde el que empezó el pensamiento económico como un campo improductivo, ¿no? Para Adam Smith, el ejemplo de lo improductivo eran el trabajo doméstico y el trabajo de los artistas. Entonces él decía que todo esto está muy bien y que está muy lindo esto de, él decía, la arenga del poeta o del actor o de la música, pero que todo eso como no producía un bien, además tangible para él, ¿no? Para esta primera economía era importante que sean bienes tangibles, entonces no era digno de ser analizado por la economía, ¿no? Mientras que la economía feminista propone un campo para pensar en todo esto que justamente no es hecho en espacios que son tradicionalmente considerados productivos, como en una fábrica o en una oficina o incluso en un teatro, sino que se producen en los espacios domésticos, como es el caso de muchísimas expresiones del arte y la cultura, que se producen además en tiempos que tampoco son considerados productivos, sino que están por fuera de los horarios de trabajo, además de los múltiples trabajos que tienen las personas que se dedican a esto, y que además en las que tiene que ver mucho también el cuerpo de las personas, ¿no? Y eso ha hecho que, entre otros factores, se feminice este campo y sea considerado entonces improductivo a menos que eh, las cuentas satélites demuestren lo contrario, ¿no? Entonces, nada, empezar con esta primera introducción un poco más teórica, quizás para dejar claro cuál es mi enfoque y mi perspectiva para mirar el campo o la relación que puede existir entre la economía y la cultura, que es una relación muchísimo más amplia que la que nos plantean las industrias culturales y que tiene un reconocimiento del valor distinto de este valor igual utilidad, ¿no? Sino que reconoce otras formas de agregar valor o de entregar valor para el bienestar, para el placer, para el disfrute de los seres humanos, como en principio se pensó a la economía. Muchísimas gracias y seguiremos todavía abundando un poquito más en el tema al final en nuestra sección de discusión. Me gustaría ahora dejar el espacio para Fernando Muñoz, quien nos viene ya a dar su ponencia, así que Fernando, es tuyo el espacio. Muchas gracias, Gabriela. Igual que Paco, quiero agradecer la invitación a este espacio y sobre todo que se piense el problema del patrimonio y el patrimonio como problema. Creo que aquí podemos aportar algunas ideas como para seguir discutiendo. Quisiera compartirles igual una breve presentación. A ver, ¿dónde está esto? A ver. Sí, aquí está. A ver, ahí creo que tal vez si me confirman si ya se ve. Sí. Perfecto, sí, bueno. Justamente lo estamos viendo ahora. Ya, muy bien. Bueno, yo quería conversar y compartir con ustedes un elemento muy puntual que se vincula de cierta manera a lo que ya planteó Paco sobre este problema del patrimonio, y es pensar el patrimonio desde los procesos de patrimonialización y desde la memoria colectiva.
Entonces, bueno, primero un acercamiento como general sobre el tema del patrimonio. Aunque pareciera obvio, creo que algo que hay que insistir con mucho detenimiento es que el patrimonio no se construye. Y cuando digo que no se construye, más bien, el patrimonio se construye, no es algo natural. Y cuando lo digo, quiero partir de la idea de que la noción de patrimonio es una noción moderna, es relativamente reciente, no pasa de los 200 años, y fue algo construido a partir del siglo XVIII para pensar aquello que se va a dar valor. En ese sentido, el patrimonio no es natural, no es dado. Incluso el patrimonio natural, digamos, que tiene la categoría de patrimonio natural, como un parque, por ejemplo, un parque natural, un monumento natural, no es patrimonio en tanto fue una noción que se da a partir de un proceso de construcción social. También hay que insistir que el patrimonio no representa la totalidad de una cultura o de la cultura, sino una fracción de la cultura, una fracción de aquello a lo que se está dando valor, y siempre, y esto ya lo dijo Paco, expresa conflicto y negociación, expresa una noción de poder que está en disputa, y eso es importante partir, tener esa noción súper clara. Dado que no es algo natural, sino que es un proceso social que se construye, es mejor hablar de patrimonialización y entender la patrimonialización como un proceso que pone en valor algo para la conservación y preservación de una manera muy general. Y lo que quiere indicar esta noción es que hay una diferencia entre aquello que tiene un valor original, digamos, y un valor que se le deposita posteriormente. Es decir, tomar un objeto, tomar una práctica, tomar un lugar que tiene un valor en sí mismo, pero el valor que le convierte en patrimonio es un valor que se le otorga posteriormente, es un valor que se construye socialmente. Y esta puesta en valor se produce gracias a procesos de gestión del patrimonio. Para pensar la gestión del patrimonio, me gustaría pensarla como una práctica, como un proceso que tiene diferentes componentes, que es sistemático, por ejemplo, es decir, la gestión sigue ciertos pasos y pensando, digamos, la gestión técnica del patrimonio, también es un proceso que implica integralidad o que se presenta como un proceso que busca completar ciertos requisitos, es transdisciplinaria porque involucra múltiples disciplinas que toman un papel, que dicen algo sobre el patrimonio, y es un proceso reflexivo, porque como les decía, no el patrimonio, como no es algo natural, sino es un proceso social que se construye, implica procesos de profunda reflexión, de problematización y también de discusión. El elemento central, como está en esta presentación, es que el proceso de gestión del patrimonio o de gestión de la patrimonialización del patrimonio tiene que ser, o debemos procurar que este proceso sea profundamente participativo. ¿Y por qué? Y eso creo que es fundamental señalarlo. Porque la participación tiene que ser transversal al proceso de dotar de sentido al patrimonio. Porque mientras más amplio, más dialogal, más discutido sea esto, se puede construir un sentido más amplio, un sentido que tiene legitimidad social. Además, que sea participativo, que el proceso sea participativo es la única garantía, la única posibilidad de que los actores sociales que estamos circulando alrededor de los objetos, de las prácticas, de los lugares que van a adquirir este carácter de patrimonio, adquiramos, o sea, adoptemos una posición de sujetos deseantes del patrimonio. Deseamos que esto que vamos a hacer patrimonio sea en efecto un patrimonio y no sea únicamente una imposición desde arriba. Y aquí justamente esta frase es importante para pensar que el patrimonio no es un ser en sí. ¿Por qué no es un ser en sí? Porque no es natural, no es algo que está dado en sí mismo. Tampoco es un ser para sí, porque no es autorreflexivo, no se refleja a sí mismo únicamente, sino que está pensándose hacia afuera, pensándose en procesos sociales. Por lo tanto, el patrimonio es un ser de sí para el mundo, porque precisamente el valor que tiene se genera socialmente y este valor beneficia a la sociedad en la cual se inscribe. Entonces, eso nos permite pensar que el patrimonio no es algo que en sí mismo tiene valor, no es algo reflexivo, algo que se mira a sí mismo, sino es algo que se construye socialmente. Para esto quisiera tomar una cita de Criado, Boado y Barreiro, que es un texto de 2013, que dicen: sin un acto inicial de aprecio, el patrimonio no llega a ser tal, pero tampoco se puede conservar y mantener sin el aprecio posterior.
Entonces ahí tenemos justamente el momento clave, el punto de inflexión es la patrimonialización, porque hay un valor previo y hay un valor posterior que es el que le mantiene esa posición que tiene el patrimonio. Y continúo con la cita. Lo que no se aprecia deja de ser valorado como patrimonio y su conservación plantea entonces problemas prácticos que están a la altura del problema epistémico y ético, incluso lógico, que es poder reconocer algo que no se quiere conocer. Y ahí tiene que ver con lo que decía anteriormente, ¿no? De cómo nos convertimos en sujetos deseantes del patrimonio, ¿no? Si no deseamos que algo sea patrimonio, simplemente retiramos la mirada de ese objeto, de esa práctica, de ese lugar. Y otra frase también que es de Cruz de 2015, que dice, si el patrimonio no se incorpora a la vivencia de las comunidades, no solo corre el peligro de ser saqueado o destruido, sino de perder de facto su carácter mismo de patrimonio, de no representar absolutamente nada para las personas. Un patrimonio con el cual la comunidad no se identifica no es patrimonio, aunque las leyes digan lo contrario. Esto es importantísimo porque nos permite precisamente pensar esta necesidad de que el patrimonio sea un proceso construido socialmente. Y en esa construcción social entra el tema de la memoria. Y entender, y esto ya para ir cerrando, que la memoria no es solo el recuerdo del pasado, es un relato dinámico que construye sentido, que está dotando constantemente de sentido, transformando los sentidos, que entra en los procesos de formación de identidades y de sentido de comunidad. Si pensamos en el Ecuador, el sentido de comunidad del Ecuador está atravesado por un sentido de memoria y está constantemente interpelando los discursos oficiales. Un ejemplo de eso, y tal vez se podría profundizar luego, es el tema de la olla del panecillo, tal vez conocido aquí en Quito, que a pesar de que es una cisterna del siglo XIX y hay documentación que comprueba aquello, las leyendas y los sentidos construidos al respecto lo acercan a pensarse más bien como un vestigio prehispánico. Leyendas, relatos se han construido alrededor de eso. ¿Cuál de los dos tiene más valor? Eso es algo que habría que preguntarse. Para esto y para cerrar, como dos frases sobre memoria colectiva, ¿no? Primero, el carácter político de la memoria es que torna urgente percibir estos artefactos, los que sean los artefactos o dispositivos del patrimonio, como construidos y por eso como no naturales. Ellos son más que portadores de significados inherentes y históricos, ellos deben inspirar reflexión más que admiración. Entonces ahí podemos romper la perspectiva del patrimonio como algo que se ve, algo que simplemente es bonito, sino es algo que tiene sentido y tiene sentido colectivamente. Y otra frase de Gili de 2010 es: la memoria colectiva es producto de un proceso social por el cual se construye sentido respecto del pasado y el presente de cada sociedad. Es al mismo tiempo elemento constituido y esencial de la identidad de una persona y de un grupo social. El recuerdo histórico legitima la identidad de un grupo, aunque es conocido que el olvido forma también parte de la memoria. Y esto es importante porque muchas veces pensamos que en las prácticas de patrimonialización todo se tiene que conservar. Y lo que sucede es que socialmente se va construyendo aquello que deseamos conservar y aquello que también deseamos olvidar. Finalmente, unas conclusiones breves: decir e insistir que el patrimonio no existe en sí mismo, sino se construye, que debe observarse con mucho cuidado los procesos de patrimonialización como aquellos espacios de disputa, de negociación, de conflicto, que la participación tiene que ser transversal en todo proceso de construcción y preservación del patrimonio, que tenemos que entender al patrimonio como herencia pública y bien colectivo, es algo social, no únicamente una imposición desde arriba, y eso es lo que muchas veces se suele cometer, un error que se suele cometer, y que la memoria viva es el proceso que atraviesa la valoración del patrimonio. Es decir, como dice aquí, no reproduce sentidos, sino que los transforma constantemente. Y ahí está el valor que tenemos que reconocer, una participación colectiva atravesada por memoria que provee de sentidos y constantemente está transformando los sentidos de lo que creemos que debe conservarse y de aquello que no. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Y ahora sí pasamos brevemente a una sección de diálogo en estos últimos minutos que nos queda de nuestra charla. Creo que todos los panelistas topan justamente este tema entre diversificación del patrimonio y el sentido de apropiación, y sobre todo esta parte muy interesante de verle al patrimonio tal vez en la parte económica mucho más allá de estas industrias culturales típicas, ¿no? Me gustaría tal vez comentarles con respecto a algo que también mencionó Paco.
¿Cómo hemos ido determinando, por ejemplo, ahora estos lugares? Tenemos un sonido extraño ahorita. ¿Cómo hemos ido determinando algunos lugares, por ejemplo, ahora en esta construcción que nos decía Paco, por ejemplo, esta construcción ahora de lugares, digamos, recreacionales que terminan siendo, por ejemplo, centros comerciales? ¿O qué hacer como mencionaba también Fernando, con lo que ya está construido? Tenemos que dejarlo tal vez ahí. Hay gente que dice que es mejor que no topes nada porque así es tal cual como debería quedar, por ejemplo, una estructura. Pero en cambio, Gabriela nos dice, no, hay otros lugares de donde pueden hacer toda esta valoración económica, ¿no es cierto? Otros lugares que no son típicos, de donde surge esta parte de la valoración también económica en términos de una construcción cultural. Entonces, ¿cómo ir haciendo esta diversificación del patrimonio, pero también hacer que la ciudadanía se sienta o apropie esto como un sentido patrimonial suyo? Podríamos, si quieren, ir en el mismo orden en el que estuvimos antes con nuestros panelistas. Entonces, íbamos Paco, después Gabriela y finalmente Fernando, como para ir ya como ahondando un poquito más en el tema de nuestra charla. Paco. Chévere. A ver, Fernando en las últimas citas que puso, tanto la de Criado Boado como la de Carvalho, da unas pistas de cómo debería conectarse el patrimonio. Pero es un poco más allá de la conexión, ¿sí? Porque, como decía la Gabriela, es en las relaciones, es en el poder, es en las tensiones donde se construye. Y cuando se construyen las tensiones, es precisamente donde vas a ponerle una condición de futuro, porque no estás preservando el patrimonio estrictamente por la forma, por la pieza. Bien la pieza no puede haber, o sea, pensemos en patrimonio inmaterial, bien no puede existir el objeto, pero lo que existe son las relaciones, las memorias, las formas de ser, los contenidos que estaban sujetos o forman parte de este objeto o no objeto, y que te van a marcar el rumbo, te van a mandar las condiciones y las lógicas de los procesos siguientes. Cuando logras hacer esa conexión, es cuando los procesos tienen sentido. O sea, si te pones a pensar, la comida, la lógica patrimonial de la comida ha sucedido porque el valor ha sido permanentemente sostenido en su uso. Y ha sido sostenido, evolucionado, transformado y cambiado. Entonces nadie te discute si es que el locro tiene que hacerse con papa de tantos centímetros de diámetro, ni con leche de tantos gramos de grasa. No importa la leche, no importa las papas, no importa el chef, ¿sí? Lo que importa es el concepto de la comida andina, esa comida andina en la mesa, esa mesa hablando de la papa, esa mesa hablando de la industria agrícola, esa mesa hablando de que comemos papa porque tenemos cebadas, porque tenemos vacas, porque tenemos leche, y ese es el proceso de patrimonio. Y esa lógica de conexión, no solo con la cotidianidad, tiene que transformarse en la conexión con el desarrollo. Ahí tendrá algún sentido. Y no importa que se haya perdido la receta original del locro preparado en 1816. No importa, es irrelevante en el fondo, ¿sí? Porque lo fundamental es una sociedad, una comunidad dispuesta a preservar eso para construirse sobre eso, ¿sí? Y a no botarlo. De alguna forma, cuando uno ve lo que sucede en países que han logrado preservar su memoria conjunto con su desarrollo, ven que esta no desaparece, sino que convive y forma parte de procesos muy grandes. Basta recorrer cualquier ciudad europea que pese a los problemas clásicos urbanos de gentrificación, de exclusión de sus centros, se siguen sosteniendo no solo edificaciones, formas de trabajo, formas de producción, circulación de productos que vienen de 400, 500 años atrás, al mismo tiempo que posiblemente existe un proceso globalizado en el local de al lado, ¿no? Entonces, es esta la tarea, ese es el proceso. Y evidentemente eso implica, primero, políticamente tener una concepción de generar trabajo político público desde los derechos, porque evidentemente, como dice la Gabriela, tienes que reconocer que va a haber una tensión. Y esa tensión va a darse en el poder. Y la capacidad de que ese poder sea mediado, consensuado, discutido, radicalmente
republicano, popular, el que sea así va a producir un uso del patrimonio distinto. Si te lo pones a pensar desde el punto de vista burgués, es muy fácil tener un hotel de 5 estrellas en la casa heredada de una señora del siglo XIX en la plaza más importante de Quito y cobrar $400 la noche. O sea, ahí está la diferencia. Muchísimas gracias, Paco. Gabriela, seguimos contigo. Y bueno, y desde la economía también es importante dejar en claro que el mismo término de patrimonio, ¿no? Es un término súper fuerte y que tiene, por un lado, todo este significado de herencia cultural, vamos a decir así, pero que también tiene este significado, esta acepción del conjunto de la riqueza, ¿no? O sea, que son los bienes, es además lo que tiene una empresa, no solo una persona, una familia, es decir, es un concepto, también es un concepto económico, ¿no? Y desde ahí mismo es desde donde surge también esta relación que se operativiza a través de las industrias culturales, ¿no? Y que tiene que ver, como les decía yo, con la extracción de este tipo de valor, que es el de la utilidad o el de la maximización de beneficios, la generación de riqueza, pero que, como les decía, no es el único valor económico. Es decir, la economía no se extingue donde se extinguen las ganancias, los beneficios, sino que la economía tiene que ver, justamente como lo afirmamos desde el feminismo y desde la economía feminista, con la posibilidad de reproducir y de sostener la vida y de todo lo que tiene que ver con esa vida, ¿no? De todo lo que tiene que ver con lo que nos hace seres humanos y de todo lo que implica satisfacer las necesidades vitales de las personas. Entonces, por un lado tienes este uso, digamos, financiero, porque ni siquiera me gusta reducir la economía a esa acepción, sino este uso financiero o este uso empresarial de hacer del bien patrimonial un hotel de 5 estrellas o de utilizar el bien patrimonial para llevar a pasear a los extranjeros y a su vez igual seguir incrementando las ganancias o los beneficios de la industria turística, sino que tiene también otros valores y otros usos cuando entendemos a la economía en un sentido más amplio. Cuando salimos de esta idea que tenemos, además de entender a las necesidades como si fueran una pirámide que tienen que irse satisfaciendo por orden, ¿no? Porque entonces tienes, que me perdone Maslow, ¿no? Pero tienes entonces solo las personas que ya han respirado, ahora que es tan difícil respirar, pueden comer y después puedes educarte y después, o sea, tienes un techo, después no sé qué, y al final, solo cuando ya tienes satisfecho todo eso, podrías tener derecho a pensar en la satisfacción más, tampoco me gusta este término, pero más espiritual, digamos, ¿no? Que tiene que ver con tu satisfacción, qué te hace como ser humano. Y esa visión también ha hecho que todo lo que tiene que ver con la cultura también haya sido elitizado, porque entonces son solamente las clases que ya tienen resuelto todo su problema de subsistencia las que tienen derecho de acceder a la satisfacción de estas otras necesidades, ¿no? Y esto se traslada cada día en términos así súper prácticos y súper violentos, porque hay una violencia ahí también en, por ejemplo, la asignación de los presupuestos públicos o de las prioridades políticas para cada uno de los campos. Entonces tienes que, las prioridades de los gobiernos son la minería, la extracción, los campos petroleros, por ahí la agricultura, porque también hay que comer y así tienes, y ahora resulta que adiós también ha sido importante la salud, ¿no? Pero la cultura, o sea, hemos visto con absoluto dolor, con inmenso dolor, un desprecio institucional, un desprecio arraigado hacia las
las necesidades humanas que tienen que ver con la cultura, ¿no? O sea, ¿cómo se les ocurre asignar un presupuesto, sea de $40,000 o de cultura, a tenerla, discutir esto, con otros como la de... Se nos cortó un poquito la comunicación justo de Gaby en esta parte que era tan interesante. Ojalá que podamos reconectarnos después. Y Fernando, te doy a ti la palabra mientras, hasta que podamos solucionar el problema con Gabriela. ¿Ya? ¿Me escuchas? Ahí está, Sí, se ha solucionado. Sí, aquí estoy. Bueno, lo que les decía es eso, ¿no? Que tendemos a pensar que es como la última de las necesidades que hay que satisfacer, porque tenemos esta mirada piramidal, jerárquica, ¿no? Que viene de este tipo de pensamiento justamente que describía antes, mientras que hay otras posibilidades dentro de la misma economía de concebir las necesidades. Está toda la propuesta hermosísima de Max Neff, por ejemplo, para pensar no en las necesidades, sino en la forma que tenemos los seres humanos para satisfacer esas necesidades, y que le da igual importancia al alimento que a la necesidad también de relacionarse de los seres humanos, porque esto ya lo he repetido en todos los webinars que he estado en este tiempo. Las personas podemos morirnos de hambre, pero también podemos morirnos de soledad, ¿no? Y eso justamente es lo que va satisfaciendo y va llenando la cultura, porque si no, ¿qué nos hace humanos? Y es tan necesaria que en los últimos estudios que se presentaron el año pasado, que han hecho, por ejemplo, los ganadores del Nobel de Economía del año pasado, Duflo, Banerjee, ellos que han estudiado la vida de las personas que están en situación de pobreza durante décadas, a millones de personas, no miles, con muestras de millones de personas, ellos llegan a establecer que incluso las personas que ganan menos de $1 al día, no 2, que es el límite de la extrema pobreza, menos de $1 al día, asignan entre el 10 y el 30% de su limitadísimo ingreso a consumos que son culturales, a la fiesta, al festival, a la participación, y sí, a tener televisión, a tener equipo de sonido, es decir, es una necesidad vital de los seres humanos, ¿no? Entonces, toda esta idea digamos, este concepto de patrimonio asociado a la posibilidad de extraer una ganancia económica está ligado a otra cosa más grande, que es cómo percibimos el mundo, cómo estamos concibiendo la política, y dentro de eso cómo entendemos también lo económico. Entonces me parece que para ver esta relación en términos más amplios hay que entender a la misma economía en términos más amplios también, ¿no? Así es, ciertamente. Muchísimas gracias, Gabriela, y terminamos nuestro webinar con la intervención de Fernando para ya poder ir cerrando nuestro programa del día de hoy. Fernando, por favor. Sí, no, es una gran pregunta la que haces, Gabriela, y es complicada responderla. Sí, las 6 justo. Y me pongo a pensar tal vez en ciertos ejemplos para como cerrar este espacio, y es como, por ejemplo, un ejemplo de patrimonio material así monumental es la iglesia de la Compañía de Jesús, ¿cierto? Es como que todos ven la iglesia y qué hermoso, la expresión máxima del barroco quiteño, y ver la piedra vista y toda la cosa. Cuando se encuentran grabados de la época colonial, en donde encuentras que la fachada de la compañía estaba cubierta de un estuco que simulaba mármol. La imagen que nosotros tenemos y a la que le hemos dado valor no es la imagen que tenía en su momento. En su momento como iglesia a la que uno iba a practicar la religiosidad. Y lo que a nosotros le damos valor es esa piedra vista maravillosa. Entonces, eso es un ejemplo tal vez un poco burdo de que el valor original es diferente al valor que se le da, ¿no? Más allá de las críticas que pueda haber y que ya no da el tiempo como para hablar de la privatización también de ese espacio patrimonial, ¿no? O sea, un museo al que tienes que entrar pagando para mantener el patrimonio, ¿no? Que eso se utiliza precisamente para mantener ese patrimonio. Pero me pongo a pensar en otro ejemplo que tal vez no está denominado como patrimonio, y es la práctica de los poncheros del centro de Quito, ¿no? O sea, los poncheros con su uniforme, con su gorrito marinero,
llevando el ponche y ofreciendo ponche. A mí nunca me gustó el ponche, sin embargo, le cogí cariño a eso por otros motivos, otros sentidos que atraviesan la práctica y que ahora yo le tengo cariño al tema de los poncheros, pero eso no está en ningún lugar establecido como el patrimonio inmaterial de la práctica de los poncheros. Y sin embargo, a pesar de que son tan pocos, sobreviven porque hay un valor cultural, hay un valor económico también de la práctica económica y sobre todo un valor que está atravesado por los sentidos cotidianos que uno crea alrededor del señor ponchero que está ahí vendiendo su ponche, por ejemplo. Entonces, creo que es complejo responder esa pregunta porque tal vez pensarlo y limitarlo únicamente como en esta lógica utilitarista que decía Gabriela, puede hacer que pase lo que en los años 50 pasó con las artesanías indígenas, con la misión indigenista de Galo Plaza, por ejemplo, que trajo a Olga Fish para demostrar cómo esas cosas culturales y prácticas que había en el mundo indígena andino podían transformarse en artesanías que se podía vender. Entonces, cómo aquello se pasa, la práctica cultural, el patrimonio se transforma en folclore únicamente para cumplir las expectativas y los gustos, no siquiera de la sociedad ecuatoriana, sino una mirada extranjera, foránea, digamos, metropolitana frente a esa marginalidad del tercer mundo. Entonces, yo creo que hay que plantear y hay que ser muy, muy incisivos con el tema del patrimonio y creo que la mejor manera de hacerlo es plantearlo desde la visión que bien lo mencionó Paco, del tema de los derechos y del tema de la ciudadanía. O sea, de derechos, precisamente del derecho de los ciudadanos que tenemos de patrimonializar o formar parte de los procesos de patrimonio y entender que estos procesos no simplemente son de consumo para afuera, como una cosa que viene el colonizador a consumir lo exótico y extraer eso en lógica extractivista e irse, sino también que pueden ser una actividad que en la conservación de su sentido social puede sostener y sostiene económicamente y sobre el cual todos y todas tengamos algo que decir. Creo que eso es algo fundamental para pensar el patrimonio. Una condición que nos permite también ser ciudadanos y tener palabra sobre los grandes debates de lo público. Muchísimas gracias y les agradezco a ustedes tres por haber estado el día de hoy como nuestros panelistas. Han sido unas intervenciones realmente muy interesantes y creo que muy útiles también para toda nuestra audiencia. Así que muchísimas gracias a los tres por haber compartido este espacio con nosotros el día de hoy y por favor estén pendientes también de nuestro webinar el día de mañana. Les invitamos a toda nuestra audiencia a seguir conectados. Muchísimas gracias y una excelente tarde para todos. Muchas gracias. Estupendo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias.